vamos a comenzar una serie de verano. Todos los veranos paramos en donde estábamos, hemos estudiado el libro de Filipenses, quedamos en capítulo 2 del verso del 1 al 4. Comenzando en marzo vamos a retomar Filipenses con este gran pasaje de Filipenses 2 del 5 en adelante, hablando de la humillación y exaltación de Cristo. Pero en los veranos hacemos un paréntesis que hoy queremos comenzar y vamos a comenzar una serie que se llama La Iglesia que Dios quiere. La Iglesia que Dios quiere. ¿Por qué? Porque claramente en la mente de Dios, en el corazón de Dios, hay una iglesia la cual Él desea que exista en este tiempo. Desde que constituyó la iglesia, Él ha deseado una iglesia que muestre las características de la iglesia del Señor, que muestre y refleje a Jesucristo, que sea según las instrucciones que Él dejó, que viva en este mundo de la manera en que Él quiere que viva, que sea luz, que sea sal, que sea un claro reflejo de su gloria, que no sea una institución más en este mundo, sino sea su novia, preparada o preparándose para recibir al novio, a Jesucristo, para su encuentro. Por tanto, esta serie de mensajes quiere de alguna manera en este verano recordarnos algunas verdades y principios acerca de lo que Dios espera, desea de su iglesia. Hoy vamos a hablar que la iglesia que Dios quiere es una iglesia que conoce y vive las Escrituras. Por tanto, al desarrollar esta serie o al inicio de esta serie, quiero comenzar con algunas cosas que venían a mi mente al momento de pensar en esto. Esta serie de mensajes no viene a atacar o a enjuiciar a nadie en particular. Quiere recordarnos, quiere enseñarnos algunas cualidades y características de una iglesia sana, de una iglesia que glorifique a Dios, porque recordamos que este es el propósito de la iglesia. Al desarrollar esta serie, no queremos que esta serie nos lleve a compararnos con otras iglesias ni menospreciar a otras. Queremos simplemente observar en las Escrituras algunas buenas iglesias dignas de imitar y algunas otras que sin duda no son dignas de imitar y a través de sus malos ejemplos o prácticas podemos nosotros protegernos. No es simplemente para llenar el calendario con un mezclado de verdades y principios acerca de la iglesia. He orado, hermano, y he rogado al Señor que Él me guíe para desarrollar una serie de mensajes que nos permita ser la iglesia que Dios quiere hoy. La Iglesia Bautista Esperanza Viva debe ser la iglesia que Dios quiere en estos tiempos. Por tanto, al desarrollar esta serie, estas son las cosas que habían en mi mente. Y esto de alguna manera son cosas que quiero compartir y vamos a compartir durante el verano. Algunas observaciones preliminares o previas al entrar a esta serie que es necesario mencionar son que cuando hablamos de la iglesia que Dios quiere, necesitamos recordar que cada uno de nosotros somos la iglesia. No es el edificio, no es un grupo de personas sin nombre y sin identidad. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de usted, de mí, de cada uno de nosotros. La verdad no es el edificio, no es un grupo de personas anónimo, es un pueblo comprado a precio de sangre, es un pueblo redimido por la sangre de Cristo, que se reúne semana tras semana o reunión tras reunión para dar la gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 12, versos 2 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, colocados, puestos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos todos parte del cuerpo de Cristo. Otra observación es que la iglesia del Señor es la única entidad entre los hombres de origen divino y que tiene un valor supremo ante los ojos de Dios. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia que Dios quiere, no estamos hablando de una institución cualquiera. Es la iglesia gloriosa de Dios. Es esa novia que se dispone a esperar a su Señor, a su novio, a Cristo, a su Salvador, a su Señor. Estamos hablando de algo que tiene un gran peso, un gran valor, una gran estima a los ojos de Dios. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia, no solo habla de nosotros, sino va a tratar de mostrarnos
cuán grande y gloriosa es la iglesia que Dios quiere que viva en este tiempo. Y también porque en relación a lo dicho anteriormente, dentro de la doctrina bíblica, lo que se conoce la escatología, hay un evento futuro y seguro a suceder, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, la cual nosotros creemos, según 1 Tesalonicenses 4, de los versos 3 al 19, que es inminente, que puede ser hoy, que puede ser ahora, que puede ser mañana. Por tanto, a la luz de esta verdad y de esta convicción, la iglesia de Dios, usted, yo y cada uno de nosotros, se prepara para el encuentro con el Señor. Y cuando el Señor venga por su iglesia, lo que esperamos es que Él encuentre la iglesia que Él quiere. No la iglesia que está en tu mente, no la iglesia que los hombres han creado, la iglesia que Dios quiere. Por tanto, estas cosas es necesario mencionarlas, porque el Señor está esperando el tiempo también oportuno para venir por su iglesia. Y de esa manera la iglesia se prepara. No es extraño entonces entender que Pablo, cuando escribe en Efesios 5, esta relación del matrimonio del marido con la esposa, usa la iglesia para enseñar una gran verdad. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, note usted, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Él ha dejado, esa es la iglesia que Él espera encontrar, esa es la iglesia que tú y yo debemos ser. Por eso esta serie de mensajes es importante estudiarla, la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios espera que Esperanza Viva sea hoy y hasta el día en que Él venga. ¿Ok? Entonces, una iglesia que conoce y vive las Escrituras es lo que vamos a mirar hoy. Partimos diciendo que la iglesia desde siempre ha tenido problemas en muchos sentidos e índoles. Pero uno de los problemas que ha mostrado a través de la historia la iglesia, tanto en el pasado como iglesias contemporáneas, y aún podríamos remontarnos a antes de la iglesia, el pueblo de Israel, hermanos, siempre ha sido el abandono de los preceptos, de la ley, de las Escrituras o la palabra de Dios. Siendo esta, la palabra de Dios, reemplazada por sensaciones, emociones, experiencias sobrenaturales, por tradiciones, por dogmas, por lo que usted quiera. La iglesia ha dicho de una u otra manera a Dios: qué buena es tu palabra, pero qué bueno es que nosotros podamos ayudarte a llevar adelante la iglesia, nuestra familia, nuestro andar. El abandono de la palabra del Señor es lo que ha hecho que tantas iglesias hoy no sean las iglesias que Dios quiere que éstas sean. Y empieza de alguna otra manera la iglesia en general, nosotros en general y aún nuestras familias en general, a creer que podemos vivir haciendo las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, siguiendo nuestras ideas, las ideas de hombre, pero no lo que Dios dice en su palabra. Iglesias, familias y personas han perdido el rumbo en su andar, en su caminar cristiano, por no saber a dónde ir, a quién creer, en quién confiar. Ya han llegado a intentar conciliar filosofías de este mundo con las ideas y pensamientos y preceptos santos y divinos. Es decir, han tratado de decir: bueno, Dios, tu palabra es verdad, pero mira lo que dice el hombre, también parece ser verdad. Por tanto, ¿por qué desechar todo lo de este mundo? ¿Por qué desechar estrategias de hombres? ¿Por qué no tomar ideas de ellos y mezclarlas? Hermano, eso es un error. Eso no debe ser en una iglesia que quiere ser la iglesia que Dios espera. En cualquier iglesia que tiene la meta de ser esa iglesia, que es la que Dios espera, tiene como única base de autoridad la palabra de Dios, por sobre pensamiento humano, por sobre idea de hombres, por sobre dogmas y tradiciones. Es la palabra de Dios la que va a guiar a la iglesia del Señor. Nunca, hermano, podrá ser concebida la sabiduría de Dios con la del hombre. No tiene punto de comparación. Jamás podría la iglesia
el creyente o una familia descansar en las ideas de un hombre, de un líder o de otras personas, o aún las ideas propias. Todos, usted y yo, y cada uno de nosotros debemos descansar, debemos confiar en la palabra de Dios, porque ella es la única verdad. Déjeme leer para usted Jeremías 17:5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre o el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Miren lo que dijo Dios al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, y escuche con atención. En esta idea de confiar en hombres, en ideas o aún en nosotros mismos, el Señor dijo al pueblo de Israel en Isaías capítulo 30 versos 1 y 2: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es decir, no solo se alejan de mí, sino buscan fuera de mí lo que necesitan. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Sabe, hermanos, cuando leí este pasaje? ¡Wow! Esto me golpeó. Sería lindo marcar ese versículo en su Biblia, hermano. Sería bueno destacarlo. Que muchas veces vamos a buscar lo que necesitamos donde no debemos. Y el Señor está diciendo: ay de los hijos de Jehová que se apartan de Él, que se apartan de su boca, de su consejo, de su protección. ¡Ay! Hermanos, ¿ha viajado a algún lugar desconocido usted? Es difícil ir a un lugar que no conocemos sin un mapa, ¿o no? Sin un GPS, sin algo que nos ayude. Porque no vamos a saber llegar preguntando, pero de alguna manera vamos a andar a ciegas. Hermanos, la vida de una iglesia, la vida de una familia, la vida de un creyente sin la palabra de Dios es eso. Es transitar en un mundo desconocido. Es tratar de andar a ciegas y no golpearse, hermano, es imposible. Por eso se inventó la brújula. ¿Sabe usted cuál era el fin de la brújula? Ayudar a los navegantes y a los viajeros. Ese es el norte, ese es el norte, así es, ¿no? Ese es el norte, ese es el sur, oriente, poniente, y eso los guiaba. Es por eso que se inventaron los GPS en estos tiempos, ¿o no? Y sabe, hermano, confía en estas cosas. No más que en el Señor, obviamente, pero en la tecnología hay cosas en las que podemos confiar. He dicho, creo, alguna vez, no sé si le ha pasado que usa Waze o Google Maps y usted de repente el Google Maps dice: váyase por aquí, por acá es más rápido, y uno dice: no, yo sé por dónde, y se va por otro lado. Yo lo veo, él está desde arriba, es un satélite que ve mucho más que yo. Hermanos, no pretende andar en la vida sin la brújula y el mapa de la palabra de Dios. Una iglesia que quiera hacer las cosas a su manera, sin la dirección de la palabra de Dios, hermanos, se va a desviar. En un sentido, hermanos, la vida cristiana es igual. Tenemos que andar en un mundo incierto, en un mundo lleno de maldad, de mentiras, contrario a nuestra fe. Pero mientras vamos al destino, necesitamos una guía, un mapa. ¿Quién nos guíe? ¿Quién nos protege? Y este es Dios. Y Dios ha dejado su palabra para que su iglesia, la iglesia que Él espera sea como Él quiere, sea guiada, dirigida por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no solo nos protegerá del fracaso y la frustración, sino también nos llevará a disfrutar del gozo de ser guiados por Dios y finalmente permitiéndonos de verdad, como hijos de Dios, vivir la plenitud. Deja de hacer las cosas a tu manera. Deja de tratar de ser el esposo que quieres ser a tu manera. No podrás. Deja de ser la esposa que tú crees que es o que te han dicho que eres a tu manera. Busca a Dios y su palabra. Deja de ser el siervo, el hijo de Dios a tu manera. Hermanos, no hay cristianos a la manera del hombre. Hay una manera, es a la manera de Dios. Y no podrás saber cómo hacerlo si no es a través de la palabra. No busques experiencia, no busques el éxtasis, no busques el consejo de hombre. Ve a las Escrituras y descubre en ella la voluntad de Dios.
porque con eso podrás ser feliz, dichoso. La palabra de Dios dice de ella misma que es ella la que cambia vidas, la que convierte el alma, la que da sabiduría, la que guía, alumbra, alimenta, da vista, alegra el corazón, hermanos. Eso dice el Salmo 19 en mi Biblia, y saben que en la suya dice lo mismo. Dice que es eso. Si cada hijo de Dios, hermano, si cada siervo de Dios, si cada joven, si cada iglesia entendiera a cabalidad esas verdades, si aceptáramos estas verdades de manera absoluta, si consideráramos todo el consejo de Dios, hermanos, nunca andaríamos errantes, nunca experimentaríamos el abandono, a veces la soledad, la tristeza, la congoja, al punto de no ver esperanza. Hermanos, debemos comprometernos a la palabra de Dios. Debemos buscarla, porque Dios ha dicho esto muchas veces y de muchas maneras. No necesitan buscar, pero allá en sus hojitas están estos pasajes. Quiero leer para ustedes. Y he pensado, bueno, puede estar en la cita y no lo leamos, pero quiero leerlo para usted. ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo dijo una vez y otra vez y lo repitió y lo vuelve a repetir tantas veces, ¿sabe por qué es? Porque Dios quiere que no lo olvidemos. Mire lo que dijo el Señor a su pueblo desde el principio en su relación con Israel. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a sus padres. Capítulo 7, verso 11 al 13. Guarda por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Sigue la idea, lo que Dios está diciendo, capítulo 8, verso 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Queridos hermanos, si de verdad queremos ser la iglesia, familia o siervos del Señor que Él quiere, victoriosos, triunfantes, necesitamos entender que la única manera de lograrlo es por medio del conocimiento de la buena y poderosa palabra de Dios. Pero no solo conocer, sino vivir, que es lo que vamos a mirar. Por esto quiero desarrollar solo dos ideas. Usted dirá, pastor, siempre hace 3 o 4, solo dos. Pero dos largas. Dos ideas. Si usted quiere ser esa familia, si usted quiere ser ese siervo, si queremos ser esta iglesia que el Señor espera, hermanos, debemos ser una iglesia, familia o siervo que conoce la palabra de Dios. Es decir, ser más que un simple oyente. Lo que usted está haciendo hoy sabe que es un oyente. Y no simple, lo digo de manera peyorativa. Solo estoy diciendo, usted está hoy sentado escuchando. Lo que otro, cierto, estudió, profundizó, meditó, escudriñó en la palabra de Dios, está recibiendo enseñanza. Pero es más que ser un oyente. Es alguien que escudriña, que se alimenta fielmente de la palabra. Pero al desarrollar este punto es necesario hacer una observación determinante para avanzar. Hermanos, jamás usted podrá conocer la palabra de Dios, jamás vamos a poder ser una iglesia que conozca la palabra de Dios si antes no valoramos la palabra de Dios. Si no valoramos lo que ella es, el valor que tiene. Si no entendemos el tremendo valor que ella tiene para la vida del creyente, para su familia, para la iglesia del Señor. Si solo hacemos de esto un libro, y más en casa, entre muchos otros.
si solo tomamos este libro cada vez que venimos a la iglesia? Hermanos, usted y yo no seremos conocedores de la palabra si este libro es uno más en nuestra vida, si no le valoramos. Por ejemplo, ¿usted ha visto a hombres que aman su auto? Lo lavan, lo mantienen, invierten dinero. Hay algunos que no hacemos eso. No amamos el auto, ¿ya? Salvo usted vea los autos afuera y va a ver quién lo ama y quién no. Ya. No salga el mío tan sucio, ya, pero déjeme. Ya. Pero hay gente que ama su auto y le invierte dinero, tiempo, todo, y usa este término enchular y le pone cositas por aquí y por allá, porque es su tesoro. Voy a tocar un tema sensible, ¿no? Pero ¿has escuchado este tema de las mascotas en este tiempo, no? ¿Sabe que hablé hace poquito con un veterinario que tiene 2 clínicas y dijo, quiero seguir ampliando el negocio, y se compró una ambulancia? Y ahora tiene una ambulancia para perros, o sea, para mascotas en general. ¿Y sabe lo que me decía? Yo tengo centros integrales para las mascotas. Psicólogos para perros. Masajes. Estilistas. Especialistas de toda la línea. Igual que una clínica de hombres, así. ¿Y sabe que la gente está gastando hoy día cantidad de dinero en los animales? ¿Por qué? Porque los ama, ¿o no? Porque los valora. Si se llega a morir, algo le pasa, yo me muero. Con todo el respeto que merecen sus mascotas como la mía, son un animalito que debemos amar y cuidar. Yo no tengo no soy el mejor ejemplo en eso, y lo reconozco. Pero se ha perdido, yo quiero llegar a los extremos, se ha perdido la perspectiva hoy, ¿o no? Cantidades de dinero es increíble, porque se ama, se valora. Hermanos, ¿se imagina que usted y yo valoráramos el consejo de Dios y la palabra de Dios así? ¿Sabe que ese mismo dinero quizás lo invertiríamos en mejor literatura cristiana? En una Biblia con comentarios, pero no gastarse 20.000 en una Biblia, no me lo diga. Pero gastar 50.000 en un cachorro, en el auto y en otras cosas, no duele. Hermanos, no vamos a conocer las Escrituras si no valoramos lo que ella es. Sin duda, una de las razones por las que muchos cristianos hoy fracasan en su vida, o iglesias están fracasando en sus actividades o comunión con Dios, tiene que ver con esto: por no considerar las Escrituras como necesarias, y no se valora como debe. Se le tiene en casa, pero nunca es reconocida como algo indispensable. Pregunta, yo he dicho, ¿usted podría vivir sin celular hoy día? ¿Se da cuenta que hoy día parece que se nos queda el celular en la casa y se nos quedó la vida? ¿O podría vivir sin internet, sin luz, sin agua? Son indispensables, pareciese, ¿o no? Pero mire cuántos días pasamos a veces sin leer la Biblia. ¿Sabe que una persona diabética, insulina dependiente, si no se inyecta de la insulina, se muere? Y es indispensable para la vida. Porque, y está preocupado, ¿dónde está? Si está refrigerada, ¿dónde está la jeringa? ¿Cómo está todo? Porque si no, se muere. Pero hermanos, nosotros como creyentes no conocemos la Escritura porque no valoramos, porque no entendemos el valor y la necesidad que tiene para nosotros. Hermanos, no es de extrañarse leer a David diciendo lo que él siente por la ley de Dios. No es de extrañarse a ese hombre que era conforme al corazón de Dios, decir palabras acerca de la palabra de Dios, como me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Fue él el que dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. En el Salmo 119, 103 dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Hermanos, esas palabras vienen de alguien que no solo conoce a Dios y su palabra, sino que la valora. Entiende cuán preciosa es. Hermanos, nunca podremos considerar y estimar las Escrituras como Dios las espera o lo espera si no entendemos el valor que ésta tiene para Dios y aún más para nosotros. Muchos alrededor del mundo no tienen la Biblia como nosotros podemos tenerla. Y hermanos, desearían tenerla. Y nosotros que la tenemos, no la valoramos. Mira qué simple el ejercicio que vamos a hacer esta semana.
Solo esta semana. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces tomaste la palabra de Dios? No para una lectura superficial, no para cumplir con un requisito, no para hacerlo porque es algo que yo hago de siempre, sino para decir, Dios, háblame. Dios, quiero conocerte un poco más. Dime, ¿cuántas veces fue esta semana? La Biblia, hermanos, es el mapa de Dios. Es tu lámpara, es nuestra espada para el peregrinaje. Ella nos va a proteger a ti, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Vamos, por favor, brevemente al Salmo capítulo 1. ¿Sabe? Este capítulo nos habla de la diferencia de los justos y los injustos. Del justo que ama a Dios y aquel que es malo y que no ama a Dios. Tú necesitas pensar si estos primeros versos del capítulo 1 son el reflejo de lo que es tu vida como creyente. Y si es así, gloria a Dios, bienaventurado. Si no es así, hermano, necesitas considerar, evaluar tu vida a la luz de este pasaje y ver qué cambios hacer en tu vida como en la mía propia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire verso 2. El justo, el Hijo de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este que tiene esta actitud, esta valoración en la palabra de Dios, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Es para ti eso la palabra de Dios? ¿Es tu delicia? ¿Es tu deleite? ¿Es tu meditación? Si tu respuesta a estas preguntas simple es un no, honesto delante de Dios, no a mí, es porque quizás no valoras lo que tienes en tus manos, la palabra de Dios. ¿Podrías tú decir o creer a cabalidad lo que el Salmo 19 dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Hermanos, estaba muy tentado a usar este pasaje para predicar este domingo. ¿Sabe por qué? Porque este es quizás una de las joyas más preciosas en cuanto a lo que es la palabra de Dios y el valor que ella debe tener en la vida de un creyente. Deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Conocer la palabra de Dios comienza con una correcta valoración de ella. Y al entender eso, hermanos, entonces nos conducirá a que nunca más veamos la Biblia de manera superficial, sino que sentiremos por ella un ardiente deseo de estudiarla, de profundizar en ella y descubrir los grandes tesoros y maravillas que en ella hay para ti, que Dios ha dado para ti, para tu familia, que Dios ha dado a esta iglesia. La iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios desea para este tiempo es una iglesia que conoce su palabra. Porque cuando conoce la palabra de Dios, conoce al Dios de la palabra. La idea de escudriñar tiene que ver con excavar, con llegar a fondo, buscar con denuedo algo. Como en el cajón de casi cada velador, ¿no? Traen un corta uña. ¿Dónde está? En el cajón del velador. No sé si será su experiencia. ¿Y qué hay en el cajón del velador? Es como la cartera de una mujer. No. O la mochila de un pastor también. Llena de cosas. Hay que buscarlo, ¿no? Hasta encontrar lo que quiero. Esa es la idea de escudriñar, de cavar, de ir más al fondo. Hermanos, esto es lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer con las Escrituras.
Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Esto dijo el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para conocer a Jesucristo, no solo intelectualmente, sino con una intimidad de relación, necesitamos escudriñar las Escrituras. Hechos capítulo 17, verso 11 dice, y estos, refiriéndose a esos hermanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, eran los hermanos de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es increíble, hermanos, hoy ver la ignorancia de muchos y de muchas iglesias en este tiempo de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Usted puede venir domingo tras domingo acá, jueves tras jueves. Es interesante. ¿Cuántos aquí han pasado por una casa de estudio, instituto, universidad? A ver, levante la mano. Varios acá han pasado por un instituto, universidad, por algún lugar, ¿o no? Y estoy seguro que pagaron. Por ir a aprender matemáticas, ciencia, arte, tecnología, lo que sea, pagaron. Hermanos, hoy estas casas de estudio están llenos de hombres y mujeres que pagan para alcanzar conocimiento, porque ese conocimiento les traerá dinero, placer, fama, casa, auto, etcétera, etcétera. Pero hermanos, gente paga por ir a aprender cualquier cosa, pero cuando muchos cristianos, teniendo la oportunidad de sin cancelar nada, venir y estar en un lugar como este para aprender la palabra de Dios, eso es una opción. Eso no es atractivo, eso no me beneficia. Hermanos, necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Es triste ver a algunos después de tantos años que no son capaces aún ni de defender doctrinas y verdades bíblicas básicas. Hasta un pequeño testigo de Jehová podría hacernos dudar acerca de la deidad de Jesucristo, el eterno y sabio Dios. Bueno, yo sé quién es Dios. ¿Dónde lo dice, hermano? ¿Conoces cada pasaje que habla de la deidad de Cristo? Podrías decir a ese pequeño, tú necesitas conocer al Cristo verdadero. Y déjame mostrarte con tu Biblia dónde están los textos que dicen esa verdad. Es interesante ver, hermanos, que hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Y eso es porque no valoramos la palabra de Dios. Porque creemos que ser iglesia es venir al culto, hermanos. No es así la iglesia de Dios. No es así la iglesia que Dios quiere. Dios quiere una iglesia que conozca su palabra, que la valore, y al valorarla la escudriña y la conoce, profundiza, medita en ella y puede entonces presentar defensa a ella. Hermanos, es triste ver cómo padres se esfuerzan al máximo hoy porque sus hijos aprendan matemática, comprensión del medio, la lectura comprensiva, ya que eso les ayudará para la vida. Horas y horas de estudio. Pueden estar a su lado todo el tiempo hasta que él a profesores particulares para que le enseñen, pero al mismo tiempo no están dispuestos a pasar 10 minutos con ellos para enseñarles las Escrituras. ¿Entiende el paralelo? Hermanos, ¿sabes cuál es tu llamado, mi llamado como padre? Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a enseñar si no la conocemos? ¿Qué vamos a enseñar si no la valoramos? ¿Qué vamos a enseñar si jamás hemos escudriñado? Y basta con lo que los maestros en la escuela dominical te enseñaron y ve a la iglesia para que te enseñen. Hermanos, jamás ha sido el plan de Dios. Dios ha dejado a los padres como primera responsabilidad de enseñar a sus hijos quién y cómo es Dios. Pero estamos dispuestos a enviarlo al colegio 6, 8 horas, ojalá pasen 12 horas en la escuela para que no estén en casa, ¿no? Y que le enseñen de todo, de deporte, de arte, de todo, y pagamos. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios? ¿Cuán preciosa es? ¿Cuán maravillosa es? Hermanos, los grandes errores doctrinales en las iglesias nacen de hombres y mujeres indoctos, que no conocen la verdad, que tuercen las Escrituras. Y hay una iglesia que no puede levantarse a decir que eso es mentira. Es por eso que Pablo escribe estas epístolas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. No vino los 2 jueves pasados, se perdió buena enseñanza.
porque aprendimos de primera y segunda de Timoteo. ¿Y sabe lo que Pablo le quería decir a este joven pastor? Hey, Timoteo, si hay algo que debes hacer, enseña doctrina, enseña la palabra, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Él le dijo, mira Timoteo, cuídate de ti mismo, porque tú no eres infalible, cuídate de ti y cuida de la doctrina. Porque hay hombres que se introducen a decirnos cosas que no son ciertas, mentiras, engaños, pacta con Dios, decreta. Hermanos, ¿quién soy yo para pactar con Dios y decirle a Él qué tiene que hacer? Cuando fue Él mismo que dijo, enseñándonos a orar, Señor, hágase tu voluntad. Entonces podemos escuchar engaños, mentiras, ideas atractivas de hombre, pero ¿estás preparado para defender la doctrina? ¿Podrías proteger tu hogar de engaños y mentiras? Hermanos, necesitamos, como Pablo dijo a Timoteo, cuidar la doctrina. Este púlpito estará cada domingo y es mi gran llamado y responsabilidad de hombres temerosos de Dios que tratarán de enseñar la verdad de Dios, la palabra de Dios y no ideas de hombres, para guardarnos y protegernos, porque si queremos ser la iglesia que Dios quiere, necesitamos no solo conocer superficialmente la Escritura, sino una vez que la valoremos, vamos a escudriñarnos y prepararnos para ella. Escudriñar las Escrituras significa estudiar de manera más profunda la palabra de Dios. Y para eso se necesita disciplina. Para eso se necesita esfuerzo y determinación. Hay que volver a empezar. Hay que volver a estructurarse. Tú y yo necesitamos no solo entender que es importante valorar la palabra de Dios, sino escudriñarla y estudiarla con profundidad. Hermano Arturo, semana tras semana, día tras día, nos está enviando a través de los grupos un devocional. Y sabe que a veces la costumbre es tomar el devocional y ni leerlo, pasarlo por alto. Léanlo, pero no solo léanlo, escudriñe, medite, piense. Un devocional, una vida devocional cambia su día. ¿Sabe? Usted puede leer una buena porción de la palabra de Dios y todo el día Dios puede usar esa palabra en una circunstancia difícil, en un momento de necesidad, para cambiar su día, para cambiar su mente, para cambiar su actitud. Enojado con la esposa y no sabe qué hacer, ¡pum! Humíllese, no pida perdón y el devocio, oh Señor, gracias porque has cambiado mi día. Queridos hermanos, antes de pasar al segundo punto, ¿es un conocedor de las Escrituras o es simplemente un oyente de ellas y no un estudioso de ellas? ¿Tu tiempo de creyente se condice con el conocimiento que tienes? ¿Cuántos años de creyente tienes? ¿Cuánto tiempo? ¿Se condice la relación de años, de tiempo con tu conocimiento? ¿Podrías presentarte ante Dios y decir cuánto le has conocido por medio de la palabra en tiempos personales? Hermanos, quiero animarle. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que conoce la palabra de Dios. Pero no la conocerá si no la valora, si no la escudriña, si no medita en ella. La segunda cosa no es solo conocer, porque ligado en todo lo que hemos visto es conocer y ¿qué? Hacer. ¿Cuántos de nosotros sabemos el pasaje de Santiago? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente. ¿Lo sabemos o no? Pregunta, ¿lo vivimos? Algunos dicen, prefiero saber poco y vivirlo, que saber mucho y no vivirlo. ¡Wow! Sabia palabra, ¿o no? Prefiero saber poco y vivirlo que saber mucho y no vivirlo. ¡Ay! Pero si eso descubrió la pólvora. Bueno, en un sentido no está malo, ¿no? Porque lo que sé quiero vivirlo, eso está bien. Pero termina siendo una buena excusa de decir, prefiero no saber más para no tener que vivir más, ¿o no? Este mundo está lleno, hermanos, lleno de hombres y mujeres inconsecuentes. Organizaciones que dicen una cosa y prometen cosas, pero finalmente no cumplen. Uno de los mejores ejemplos es la clase política, ¿o no? Y reclamamos por eso. Yo he visto en su fe, Piñera renuncia. Cuidado, hermano. Ore por Piñera. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Sométase a su autoridad. Cuidado. Pero no podemos negar las evidencias. Prometen y no cumplen. Inconsecuencia nos indigna. ¿Hay consecuencia en ti y en mí?
Hermanos, el mundo está lleno de instituciones y personas inconsecuentes que no cumplen lo que dicen. Y vemos tanta decepción y desilusión en respuesta a este tipo de conducta que por lo menos nos entristece, nos angustia. Pero la pregunta es, ¿cuán triste nos pone el que nosotros vivamos de una manera que no es consecuente a la fe? ¿Cuántos creyentes hoy no viven como es digno de la vocación con que fuimos llamados? ¿Cuántos creyentes decimos una cosa y hacemos otra? Hermanos, una iglesia madura, un hijo de Dios maduro es aquel o aquella que es capaz de saber y a la vez obedecer la enseñanza de Dios y su palabra. Este es el paso donde deja de ser una buena y hermosa teoría en la mente para llegar a ser una realidad y práctica en nuestra vida. Usted puede decir con convicción, firmeza y seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y algunos citamos: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Lo sabemos o no? Pero es una verdad, una realidad. Cuando llega el día malo, cuando nos toca andar por la vereda de la sombra y la muerte, confiamos en que Él es nuestro pastor. ¿Se da cuenta que una cosa es decir y otra es vivir? Hermanos, la iglesia que Dios quiere no es solo una iglesia que conoce las Escrituras, sino que vive lo que sabe. Usted podría decir: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, usted podría decir: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted podría decir: Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, usted podría decir eso, aunque no tenga el trabajo, aunque no tenga lo que quiero, aunque no me vaya bien en la PSU, que mañana da la PSU a alguno, aunque la carrera no me dé lo que yo espero, aunque pase cualquier cosa, yo me alegraré con Jehová. Me gozaré con el Dios de mi salvación. Porque detrás de esta línea lo que Habacuc entendió, que su esperanza no está en este mundo. Su gozo no depende de lo que puede tener o no tener, de lo que pueda ganar o perder. El gozo de un verdadero creyente está en el Señor. En que aunque tengamos, como dijo Pedro, que sufrir por un poco de tiempo, no se compara con la esperanza viva, con esa herencia incorruptible reservada en los cielos. Hermanos, eso es lo que Dios quiere, una iglesia no solo que conozca la Biblia, que viva lo que sabe. Y que en medio de las pruebas alabe al Señor, que en medio de la necesidad clame a Él y confíe que Él no le dejará, que no le desamparará. Es en los momentos de dificultad, hermanos, es cuando se demuestra la madurez, donde se pone a prueba nuestra fe. Es en el dolor, es en la necesidad, es en los conflictos, es ahí en donde debemos aplicar, vivir, practicar lo que sabemos de la palabra de Dios. Hay tantos que dicen a través del tiempo: bueno, pastor, yo soy así, nací así y moriré así. El que nace chillán, no, dicen algo así, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque en un sentido cree que la palabra de Dios es buena, pero no cree que es suficiente para cambiar su corazón. Y la palabra de Dios sí es suficiente para todo lo que ella dice que puede hacer. Este paso de cambio es lo que llamamos madurez. No es solo saber, sino es ahora comenzar a vivir. Hebreos capítulo 5 dice, allá en versos 11 al 14, busque por favor brevemente, ya estamos casi al final. Hebreos 5 del 11 al 14. Alejandro, tú estás poniendo acá, no me he fijado, ¿ok?
Acerca de esto, dijo el autor de Hebreo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos, note lo que dice, tardos para oír. Él dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Sabe lo que dice? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el autor de Hebreos tuvo que decir esto, hermanos, ustedes ya debiendo ser grandes. Es decir, ya saben cosas, pero ahora vivan, practíquenlo. Es tiempo ya, no puede ser que otra vez tenga que volver a enseñarles, decirles, por ejemplo, Dios es bueno. Hermano, ¿Dios es bueno? Amén. Amén, ¿o no? ¿Y qué pasa en el día malo? ¿Puede seguir pensando eso? Entonces, la madurez de un creyente tiene esta relación entre lo que sé y lo que vivo. Si yo sé algo y no creo a lo que Dios dice y desconfío de él, bueno, es que soy un niño. Todavía no creo verdaderamente a la palabra de Dios o a lo que ella dice o promete. Por lo menos 50 veces dijo el Señor en su palabra que sus mandamientos y estatutos, sus leyes, debían ser puestos por obras, vivirlos, obedecerlos, practicarlos. Allá usted tiene una larga lista de citas. Esto dice algo poderoso, no basta con saber, hay que vivir lo que sabemos. Y la iglesia que Dios quiere para estos tiempos, ¿qué es lo que ha deseado siempre? No es solo que conozca la Biblia, sino que la viva, la practique. Por ejemplo, ¿sabe usted que la Biblia dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios? ¿Lo sabe o no? Hermano, ¿usted ama a su hermano? Hermano, ¿usted tiene algo contra alguien? ¿Sabe lo que la Biblia dice? Así como Cristo nos perdonó, debemos perdonarnos los unos a los otros. El amor cubre multitud de pecados. ¿Sabe que la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino piensa en sí con cordura? Estime al otro como superior a usted mismo. Hay miles de cosas, hermanos, que la iglesia sabe, pero tiene que estar comprometido a vivirlo. No basta con saberlo. Usted sabe que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿o no? Amén. Hermanos, ¿usted ha adorado al Señor hoy día con todo su ser? ¿O usted está aquí simplemente porque es domingo y hay que estar en la iglesia? Hermanos, no basta con saber. Es necesario vivir, y más, por lo menos 50 veces. Dios relacionó el conocimiento, el saber, con la vivencia, con la práctica, con la obediencia. Déjenme leer para ustedes Amós capítulo 2, verso 4. Ahí está. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Mire lo que dice: porque menospreciaron la ley de Jehová. Esta es una de las razones. Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, no lo vivieron, no lo pusieron por obra, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Hermanos, debemos esforzarnos por conocer la palabra de Dios. Pero recuerda que jamás eso va a suceder si no comienza en nuestra vida a haber una valoración de la palabra de Dios. Y si no valoramos la palabra de Dios, jamás vamos a querer escudriñarla. Y como resultado final, ni siquiera vamos a estar interesados en vivirla. Si de verdad, hermanos, tú y yo queremos salir del estado en que estamos, dejar de ser la iglesia que Dios no quiere para ser esa iglesia que Dios quiere, necesitamos quizás en este culto y en esta reunión arrepentirnos de nuestra actitud ante la palabra de Dios y decir: Señor, perdóname por no conocer tu palabra como tú esperas, por no valorarla, por no escudriñarla. Señor, perdóname por no amarla como tú esperas que la ame. Señor, perdóname porque mucho sé, pero poco estoy viviendo, Señor. 3 aplicaciones finales, hermanos. No podemos vivir
una verdadera relación con Dios si no valoramos su palabra, si no la escudriñamos, si no conocemos la buena y perfecta palabra de Dios. No veremos, hermanos, por favor recuerda esto, no veremos la bendición de Dios si no nos comprometemos ante Dios a vivir lo que sabemos, si no practicamos las enseñanzas del Señor. Hermanos, sí podemos ser la luz, la sal de este mundo, la iglesia que Dios quiere, si es que conocemos las Escrituras y la ponemos por obra como Dios espera que lo hagamos. Quiero invitarles a cerrar sus ojos, a inclinar su cabeza y a orar. Oh Señor, cuán diferente, Señor, sería esta tu iglesia, Señor, si de verdad, Dios, entendiésemos estas enseñanzas, Señor. Cuán diferente sería hoy cada familia en esta iglesia, Señor, si entendiésemos estas verdades, Señor. ¿Cuántos matrimonios serían tan diferentes hoy, Señor, si entendiésemos esta verdad? ¿Cuántas vidas, hijos, siervos tuyos seríamos diferentes, Señor, si entendiésemos esta verdad? Necesitamos conocer tu palabra. Necesitamos, Señor, escudriñarla, valorarla. Necesitamos hacer de ella, Señor, nuestra delicia, nuestro deleite, porque al hacerlo seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Seríamos verdes, florecientes, firmes. Nuestra hoja no caería, Señor. Seríamos más sabios, más alegres. Seríamos bienaventurados, Señor. Pero Dios, la pereza, la inconsecuencia, el pecado en nuestra vida, la carnalidad de este mundo y de nuestra propia decisión nos impiden, Señor, acercarnos a tu palabra. Nos impiden, Señor, ir a ella con honestidad, con esa real necesidad de ser enseñados por ti, Señor. Perdónanos, Señor. Quizás por tiempo largo, Señor, no ser hijos tuyos que amen tu palabra, que la valoren. Perdónanos, Señor, por no practicar muchas veces lo que sabemos, Señor. Pero Dios, en esta serie de mensajes queremos recordar semana tras semana algunas verdades, algunas características para llegar a ser esa iglesia, Señor, que tú quieres que seamos. Y Dios, usa a tus siervos, usa tu palabra, quebrántanos, Señor, humíllanos, muéstranos tu verdad, desafíanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.